Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Quiero platicar en esta oportunidad acerca de la madurez espiritual. El ser maduro espiritual definitivamente nos va a llevar a alcanzar una mejor percepción, mejor comunión y el mejor conocimiento de Dios, especialmente para de alguna manera poder estar capacitados para diversas tareas en la vida cristiana, la vida laboral, la vida como familia. El maduro espiritual lo podríamos catalogar o decir o igualar a ser espiritual. El espiritual dice, juzga todas las cosas, es decir, brinda una capacidad de poder juzgar ciertos aspectos naturales y espirituales. Entonces es importante el ser espiritual, el ser maduro espiritual. Vamos a partir entonces de las clasificaciones de esa estatura. Vamos a poner como primero al tierno o recién nacido, al niño, que ya lleva cierto recorrido, al joven, que va experimentando otras circunstancias, al adulto, que de alguna manera empezamos a pensar que es maduro, y al anciano espiritual. Definitivamente no podemos estar hablando de estas etapas sin tener que advertir que no implica la edad necesariamente para que alguien sea maduro o espiritual. Recordemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco su juventud, es decir, porque era joven. No sabemos qué edad tenía, pero seguramente iba a ser juzgado por la edad natural que esta persona tenía. Evaluar espiritualmente a una persona en su estatura y en su edad no cronológica, sino que espiritualmente hablando, no es fácil. El apóstol Pablo le dice entonces a Timoteo que ninguno desprecie su juventud y que, por supuesto, él sea ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Que eso es lo que vamos a hablar. El maduro entonces tiene que ser ejemplo en la palabra, dice, en la conducta, en amor, en sus movimientos espirituales, en su fe y en su pureza. Vemos entonces que estos aspectos son evaluados definitivamente para poder discernir o poder calificar a una persona que alcanzó madurez espiritual. Vamos a agregar entonces otras características para que usted y yo podamos evaluarnos. El maduro sabe escuchar. El maduro puede entender las cosas espirituales, la palabra, por ejemplo. Debe ser una característica esencial en él de poder ejercer la obediencia, que eso es muy importante. El aprender a perdonar, el saber pedir perdón y saber agradar a Dios. Vemos entonces que estas características son las llamadas a alcanzar, a que nosotros podamos tenerlas y que entonces podamos ser evaluados por Dios y capacitados por el Espíritu Santo para laborar en diversas actividades espirituales. La madurez espiritual entonces no es para lucirse. Recordemos entonces lo que dijimos al principio, el tierno es incapaz de caminar como un niño. El niño apenas camina, pero no domina su carácter, no domina su lenguaje, no entiende muchas cosas. El joven, sin embargo, tiene eso, pero su misma inexperiencia lo hace ser débil. El adulto, por lo tanto, pareciera ser ya el maduro espiritual.
Pero encontramos que aún en la vida adulta, espiritualmente hablando, no logramos ser agradables totalmente a Dios. Alguien puede ser un anciano, un viejo de edad, en el camino de haber conocido la salvación y haberse agregado a una congregación espiritual. Sin embargo, puede que no sea maduro, aunque tenga la edad cronológica de muchos años de ser cristiano, sin embargo no ha alcanzado la madurez. No sabe escuchar. Oye la voz de Dios, pero no la entiende. No es capaz de absorber, no es capaz de interpretar correctamente lo que Dios está diciendo en su palabra. Somos desobedientes. Muchos de nosotros cuando pecamos somos desobedientes. Recordemos que la desobediencia fue la que destruyó la vida del huerto del Edén. La desobediencia es de alguna manera algo que Dios aborrece y que espera que nosotros vayamos desarrollándonos en la obediencia. Aprender a perdonar quizás es una de las etapas difíciles. Nos cuesta perdonar a alguien que nos ha ofendido. Es difícil perdonar. Saber pedir perdón, porque no es lo mismo pedir disculpas. Hay gente que pide disculpas, pero no está perdonando ni está pidiendo perdón. Es decir, entonces todo esto nos ayuda a aprender a agradar a Dios. Alguien que no tiene la madurez tiene problemas. Por ejemplo, volviendo al tema de Timoteo, dice cuando está escogiendo personas que van a trabajar como llamamiento espiritual en las congregaciones, le dice que no escoja un neófito. Un neófito es un recién convertido, porque dice que al darle autoridad se envanecerá y puede caer en la tentación o condenación del diablo, dice. Es peligroso. Entonces colocar en autoridad a una persona recién convertida, que no tiene madurez. Digo y repito que puede tener muchos años en el Evangelio, pero sigue siendo un neófito. Uno que no ha querido crecer, que no se ha desarrollado. De tal manera entonces que alcanzar esto nos va a llevar a obtener, como le dijo Pablo a Timoteo, ser maduros en la palabra, en el conocimiento, en el estudio de la misma. Nuestras conductas tienen que ir mejorando, dejando a un lado nuestro carácter y aprendiendo a obtener el carácter de Dios. El amor, a veces no amamos ni a nosotros mismos. La fe que se ha ido perdiendo, la pureza que es tan difícil ahora en este mundo tan corrupto, tan destruido, tan desocializado, tan terrible. Vemos cómo se está corrompiendo la raza humana de una manera espantosa en todas sus áreas. Ya no digamos en la sexual, que estamos llegando entonces a ver cómo se escribió en las Escrituras cuando dice el Señor que en los días del final serán como en los días de Lot, y Lot vivía en Sodoma. Vemos hoy cómo Sodoma está cooptando el mundo. Esa famosa palabra ahora, ¿verdad? De cooptar. Pero sí, está cooptando el mundo Sodoma. Y eso vendrá a traer graves problemas y circunstancias espirituales. Cuando el hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces tú que me estás ahí escuchando, te invito, y me invito a mí mismo, a que busquemos dejar de ser tiernos, dejar de ser niños, avanzar, no solamente crecer en el conocimiento, sino que en el ejercicio de ese conocimiento. Medítalo y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.